clase nosotros venimos a exponer el tema de manipulación del genoma y medio ambiente. Para iniciar, pues hay que preguntarnos qué es el genoma, ¿no? Básicamente el genoma es el conjunto completo de instrucciones de ADN que se hallan dentro de una célula. En este caso ejemplifiqué lo que es un genoma humano, pero el genoma puede variar dependiendo de cada especie. La cosa es de que el genoma pues, se encuentra dentro de la célula, dentro de una parte específica del cromosoma, en este caso en el locus, y pues se distribuye a partir de ADN, que pues este genera pues sus bases nitrogenadas. Bueno, ¿cómo inicia la genética? Básicamente lo que nos identifica la genética pues es un rasgo, una característica observable, en este caso pues el fenotipo, y pues a partir de este se pueden determinar muchísimas cosas. La cosa aquí es de que actualmente se está haciendo como así decirlo, una especificación en qué quieres, en qué genes puedes tener o qué no. ¿Cuál es el tipo de genes que se van a ver expresados al momento de modificar pues, genéticamente? Bueno, ¿cómo inicia la genética? Más que nada, inicia gracias a esta persona, que es Gregor Mendel, que como es un curso de biología ya todos lo saben o lo conocen. Básicamente, Gregor Mendel pues, es conocido como el padre de la genética, y pues en realidad no era un especialista en genética, sino que era un especialista en botánica, pero en uno de sus estudios pues, se pudo determinar cómo funcionaban más o menos los fenotipos. Y en este caso pues, he ejemplificado como la base del estudio, que en este caso pues, él estaba determinando 4 tipos de caracteres observables, que en este caso, la primera es la fecundación cruzada, que es, por ejemplo, ¿qué pasaría si cruzamos una línea pura de chícharos? En este caso, él ocupó la planta de los chícharos, como ya se nos ha mencionado desde el primer semestre. En este caso, él se preguntaba, ¿qué pasaría si cruzáramos una línea pura de chícharos que pues tienen, no sé, una flor violeta con otra línea pura de chícharos que tienen una flor blanca, ¿no? Y básicamente los cruzaba para ver qué era lo que pasaba, y pues como podemos ver, en este caso, al ser líneas puras, pues nada más nos da un tipo de fenotipo, que en este caso las de flor blanca pues tenían una vaina llena y podía ser verde o amarilla, y en este caso pues su tallo era pues largo, y las de flor violeta pues eran un tallo corto. En este caso había como espacios en los que se lograba alcanzar, o sea, se alcanzaba a ver que pues ahí estaban los chícharos. Básicamente es eso. Entonces, él parte de este experimento que es más que nada basado en la observación, en la fecundación cruzada, en el cruce de monohíbridos, que es como mencioné anteriormente, y en el cruce de híbridos en estas plantas de chícharos, y a partir de ahí establece 3 leyes, que son pues de las más principales y son las que le dan la base a la genética. En este caso, la ley de uniformidad, que pues al cruzar una raza pura de una especie con otra raza pura de otra especie, pues esta generación, esta primera generación, pues va a ser fenotípicamente y genotípicamente, que fenotipo pues es lo que se ve y genotipo es lo que no se ve, pero es lo que se expresa dentro de un código genético, pues básicamente nos dice que son iguales entre sí. La segunda ley, que es la ley de segregación, pues esta nos dice que los organismos diploides, o sea, en este caso esos dos, los organismos diploides que tienen pares de genes, o sea, en este caso pues, nuestros alelos, localizados en un mismo locus de cromosomas homólogos, o sea, de un solo cromosoma o de cromosomas que tienen como la misma información genética. En este caso, pues estos cromosomas pues, se separan durante la meiosis y generan gametos distintos, o sea, que generan, como por así decirlo, información genética diferente. Y pues ya la última ley es la ley de transmisión independiente, que pues esta es que durante la formación de gametos, pues esta ley de segregación entra como en juego y nos dice que se forma otro carácter independiente y que pues es diferente el patrón de herencia que tienen con cada uno.
enfocada en un concepto de realmente lo vamos a lograr, realmente está correcto lo que estamos haciendo. Y pues yo quiero partir como de estas preguntas para empezarles a desglosar más que nada lo que tiene que ver tanto la bioética como la ética dentro de la genética, porque bueno, esto hace referencia al libro los desafíos de la genética del siglo XXI, que fue más que nada de ahí de donde me basé para poder generar estas preguntas. Y aquí pues el autor nos dice que ¿quién se beneficia económicamente de los posibles descubrimientos hablando genéticamente, ¿no? ¿En qué medida o hasta dónde se protege la confidencialidad? Y más que nada esto tiene que ver porque, como bien sabemos, durante estos últimos, que serán 30 años aproximadamente, la genética ha tenido un levantamiento como una ciencia muy potente, pero es que aquí también tiene que ver algo muy específico, que es sobre todo la divulgación de los medios. Y aquí entramos en uno de nuestros primeros problemas hablando éticamente, porque más que nada los últimos descubrimientos que han sido a base de la genética han sido pues más que nada difundidos por periodistas, pero a lo que vamos es de que casi todas las notas que salen a base de la genética, casi todas estas están controladas por medios amarillistas, pero a la vez también por los mismos científicos, y es algo que nos menciona el autor dentro del libro, que muchas veces como que el hecho de querer tener un financiamiento para poder realizar el experimento o para poder realizar este nuevo descubrimiento hace que realmente las personas que están detrás de todo esto puedan llegar como a mentir, por así decirlo, para poder tener, uno, mayor relevancia y dos, un mayor número de personas que quieran invertir dentro del proyecto. Y aquí lo que vamos es que no solamente es culpa de los periodistas, porque a los periodistas se les da la información, sino que también es culpa de las personas que están interesadas dentro del propio proyecto. Y a lo que vamos es de que esto genera una confusión mediática, en primera porque pone las expectativas de la genética muy altas. Eso pasó con la oveja Dolly, que en este caso pues se logró clonar, pero después de que se logró clonar, el mismo doctor mencionó que era posible clonar humanos cuando en realidad no es posible. ¿Por qué? Porque ni siquiera se tiene una información específica sobre el código genético. ¿Y qué es donde entra el proyecto Genoma Humano? Que básicamente es de 1990 hasta 2003. Fue una carrera impresionante para lograr descubrir y desglosar lo que eran las bases del código genético, pero lo que vemos es que todas las personas son cambiantes, todas las personas, poseen fenotipos y genotipos diferentes y los códigos genéticos son irrepetibles, por los que no puedes estudiar uno solo porque no te puedes basar para todas las demás personas. Y a lo que vamos aquí es de que qué tan importante es que nosotros como personas, como por así decirlo, como televidentes de todo esto que está pasando acerca de la genética, estemos informados más que nada de cómo son los medios, los medios de comunicación, y dos, de cómo funcionan realmente las cosas. Porque el hecho de que el proyecto Genoma Humano haya sido tan desglosado y toda la información que se iba teniendo acerca del proyecto estuviera como a aires públicos y que cualquier persona la pudiera ver, sí, nos da un aire de seguridad, pero otra cosa es de que si no sabemos cómo funciona o qué es lo que se está haciendo, o ni siquiera tenemos el conocimiento empírico acerca de qué es el código genético, no podemos desglosarlo adecuadamente. Y a partir de eso también se genera otra ola de caos, porque cuando se habla de genética, las personas siempre huyen. ¿Por qué? Porque relacionan la genética con el horror, porque es un tema que ha estado tan recurrente, y el hecho de que se ponga la expectativa a la genética y dos, esa expectativa no se cumpla, hace que haya un choque entre está bien, realmente estamos haciendo lo correcto, realmente podemos manipular la genética a nuestro antojo. ¿Por qué nos da tanto miedo manipular constantemente la genética? ¿Por qué estamos haciendo realmente lo correcto? Y son cosas que entran en consideración de cada uno y que y aquí es donde entra la bioética, porque la bioética está aquí para realizarnos y sobre todo
preguntarse desde un nivel, uno, ético y desde un nivel filosófico si lo que estamos haciendo es correcto o no. Claro que durante tanto tiempo hemos tenido esta idea de realmente estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, pero sabemos que durante estos últimos 20 años la bioética ha agarrado más auge del que debería, ¿no? Y del que se le supone que se le debe de dar, porque la bioética, así como parece algo muy superficial a los ojos de las demás personas, sigue siendo algo muy importante, porque a partir de la bioética podemos generar conciencia y a partir de la bioética podemos generar cierto tipo de valoraciones y sobre todo podemos crear diferentes puntos de vista de los cuales partir y de los cuales generar una opinión basada en toda la información que ya tenemos. Bueno, voy a hablar de los aspectos de manipulación de la genética. Hablamos de algunos derechos de la misma seres vivos sobre lo que es la dignidad intrínseca que tiene un mismo organismo. Aquí hay una pregunta muy interesante que descubrí, que es moralmente aceptable modificar el código genético de un ser vivo para nuestro propio beneficio. Ahí entra en debate, porque nos dirán, no, pues sí, no, nos beneficia un solo ecosistema, pero hay otros que dicen que no. Luego está la propiedad de cómo estas empresas se apropian de un mismo organismo para su propio beneficio, que es cuando patentan. Hay un caso, por ejemplo, creo que es una farmacéutica que se llama Salle, que se apropicia de una semilla para los agricultores que creen como suya, o sea, una forma de vida como suya. Y por así decirlo, no la abren. Aquí es cuando entra también el mismo dilema que había mencionado ahorita, cuando entra en el hecho de quién puede o quién no puede. Entonces, sí. Y luego, la integridad de los ecosistemas. Aquí entra un punto muy interesante, porque el hecho de modificar genéticamente a un ser vivo también cambia su ciclo natural. Aquí es cuando entra el efecto de que por así decirlo, hay un caso del salmón sabate, que por así decirlo fue cambiado genéticamente para que su manera de desarrollarse fuera más rápida, pero en caso de que este mismo salmón saliera al mar, no rompería totalmente el ciclo natural de los mismos salmones silvestres que están en esta zona. Y es cuando hablamos de, por así decirlo, especies invasoras que alteran totalmente incluso a los mismos depredadores que están en esa zona, la alteraría totalmente. Y bueno, también lo mismo que había mencionado, la combinación genética que puede provocar estos mismos salmones, porque puede combinarse tanto con especies silvestres que alterarían totalmente el ciclo o la estructura natural de este mismo ser vivo. Y es cuando entra el dilema: somos capaces o moralmente podemos hacer cambiar código genético de un organismo para nuestro propio beneficio. Ahí está. Luego está otra justicia ambiental, que aquí ya hablamos más de aspectos políticos, sociales, que es cuando lo mismo de que algunas empresas se apropian de esta, por así decirlo, forma de vida. También está a pocas manos. No absolutamente todo el mundo es accesible a Por ejemplo, hay una semilla de algodón en la India que muy poca gente y los mismos agricultores no pueden acceder a ella, por lo mismo de que la misma empresa que produce estas mismas semillas no ven como que ven patrones que dicen no vas a poder aprovecharla y no te la doy. Y entonces ahí es cuando entra en pocas manos quién puede acceder o no a esta forma de vida. Sí. Ya. Algunos ejemplos de manipulación genética en el medio ambiente son los siguientes. Por ejemplo, las semillas más comúnmente conocidas como transgénicos. Algunos ejemplos de manipulación genética en el medio ambiente son los siguientes. Por ejemplo, las semillas y alimentos comúnmente conocidos como transgénicos, estos
son principalmente las plantas frutales, como por ejemplo hortalizas, vegetales, y estos están alterados genéticamente con el fin de hacerlos más rentables y maximizarlos, por ejemplo, de que estén más frescos, se vean bonitos y así. Y esto más que nada pues para maximizar su producción, siendo resistentes a las plagas, a que no se echen a perder y a cambios climáticos, así como estos también emplean menos pesticidas, beneficiando al medio ambiente, pero en muchas ocasiones no es así. Y también a la salud, porque, por ejemplo, a veces nos comemos una manzana que está modificada genéticamente y no tiene el mismo sabor que una manzana natural en la que no ha sido modificada. Y esto simplemente lo hacen con el fin de que la manzana sea más bonita, dure más tiempo y así, pero en muchas ocasiones puede afectar a la salud de la persona que le está consumiendo. Otro ejemplo de esto sería las vacunas recombinantes, en este caso sería la hepatitis B, que pues se obtiene mediante técnicas de manipulación genética también, en las que pues se altera el contenido genético del patógeno para dificultar que este impida su reproducción, de modo que no puedan producir la enfermedad, pero que sí permitan al sistema inmunitario prepararse y contraatacar a la enfermedad. Y pues esto también permite aislar genes para adquirir inmunidad contra enfermedades. Otro ejemplo son los superárboles, que pues en sí empezaron este proyecto con la finalidad de pues disminuir el efecto del cambio climático. Y allá hay un pequeño debate porque pues precisamente se supone que se estaban modificando para que estos se pudieran pues desarrollar más rápido, e incluso su efecto que tienen para convertir los gases pues al aire que respiramos que fuera más efectivo. Pero al momento de estar modificando los árboles, hubo un problema en las áreas protegidas donde se decía lo mismo de que pasa con los vegetales, o con el salmón que dijo Italia, de que pues si entonces estás soltando esa especie en un área protegida, ¿cómo sabes cuál es cuál? Y estarías contaminando porque ya no es pues sería una especie invasora. Y pues ahí hubo un debate de científicos y creo que hubo un bioético que dijeron que sería una buena propuesta para pues ya los daños que se han hecho, porque hubo muchas deforestaciones y muchos casos de incendios que realmente en esas áreas que ya se habían eliminado pues no habría ningún problema, porque en sí ya no están las áreas ya no están los árboles que estaban o las especies que estaban antes. Y pues estuvo permitido, creo que tengo entendido, sí, se fue permitido en ciertas partes de Estados Unidos, que son pues campos que, como ya mencioné, ya se habían pues perdido en sí la especie existente. Riesgos y desafíos de la manipulación genética. Estos se presentan debido a la falta de información que se presenta más que nada en los laboratorios de los científicos al momento de hacer las modificaciones de los genes, y pues también aparte de eso existe también la presión para llevar rápidamente los productos al mercado, sacarlos rápidamente y no hacer el proceso completo para poder sacarlos. Asimismo, pues algunas empresas no los realizan y pues esto puede tener consecuencias negativas tanto a largo plazo como a corto plazo por no llevar a cabo estas medidas. ¿Y cómo prevenir estos riesgos? Pues es necesario que implementen las empresas y quienes realizan estas modificaciones de genes
es de que exijan evaluaciones que sean seguras y ante la comercialización de los productos genéticamente modificados, como por ejemplo las semillas, productos de frutas o vegetales como la manzana, el maíz y las vacunas también. Y pues se debe establecer un sistema de monitoreo continuo para detectar estos efectos que se van a presentar a largo plazo y junto con sanciones para el incumplimiento de las normas. Asimismo, pues también la transparencia y la participación pública en el proceso que se lleva a cabo, junto con programas educativos que informen sobre los beneficios y riesgos que son cruciales para que estos productos garanticen un mejor ambiente, ¿cómo se puede decir? Un mejor ambiente y que sea técnico, ético y que cumpla con los requisitos de que se lleve a cabo. Bueno, tomando un poco en cuenta lo que ya mencionó una de mis compañeras respecto a los alimentos genéticamente modificados como lo son los alimentos transgénicos, podemos ver que el desarrollo de la agrobiotecnología basada en la manipulación genética permite producir variedades de cultivos agrícolas mucho más resistentes. Actualmente sufrimos una crisis en cuanto a sequía y pues las olas tan potentes de calor que hay, y vemos que en cuanto a las heladas pues va a estar igual o peor a comparación de con el calor. Nos permite tener una producción mucho más resistente a plagas y enfermedades, y en general promete incorporar características deseadas, tales como ya lo mencionaba, la resistencia a la sequía, a las heladas y a la salinidad del suelo, además de que permite tener mejoras en cuanto a nutrición y en cuanto pues, a la calidad del sabor de los cultivos. La variabilidad genética se refiere a la diversidad en las frecuencias de los genes, es decir, a las diferencias entre individuos o a las diferencias entre poblaciones. Vemos que la diversidad genética juega un papel sumamente importante en cuanto a la conserva de especies. Las mutaciones son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos tales como la reproducción sexual y la deriva genética también contribuyen a la misma. Como ya lo mencionaba, la diversidad genética juega un papel fundamental en cuanto a la conserva de especies, ya que si se conserva y se usa de manera apropiada, puede utilizarse en programas de mejoramiento de semillas, ofreciendo variedades de cultivos más tolerantes al incremento de las temperaturas, como hemos visto en los últimos años, las heladas, las inundaciones y pues, la salinidad del suelo. Actualmente se han encontrado pues, varios problemas en cuanto a la conserva de cultivos, ya que así como cuando hay heladas muy fuertes que los cultivos se cocen, igual pasa ahorita con las olas de calor, de que pues no contamos con agua y el calor es tan intenso que las cosechas pues, se secan, entonces no se da. Y a mayor diversidad genética, las especies tienen mayores probabilidades de sobrevivir a cambios en el ambiente. Las especies con poca diversidad genética tienen mayor riesgo frente a estos cambios. En general, cuando el tamaño de las poblaciones se reduce, aumenta la reproducción entre organismos emparentados y hay una reducción bastante considerable de la diversidad genética. En cuanto a especies de animales, pues también se está, pues ya lo vimos en el caso de la clonación con la oveja Dolly, que pues se tiene como esta consideración para tratar de rescatar como que especies en peligro de extinción, ya que como lo menciona, entre menos población hay, más riesgo tiene como tal una especie, ya sea vegetal o animal, pues, de desaparecer. Sin embargo, aquí es donde vemos de igual manera cómo entra la bioética para decir es correcto esto, se puede, porque se tiene que llevar a cabo un proceso sumamente largo para este tipo de conservación. Sin embargo, pues no garantiza realmente nada y pues se utiliza a los animales para pues, experimentar. Bueno, como ya lo decía, el mantenimiento de la diversidad genética permite
últimas décadas y se van a seguir viendo, sin que la actividad aérea deje de ser efectiva. Y pues, como sabemos, la actividad aérea es fundamental en nuestro día a día. Yo les voy a hablar algunos pros y contras acerca de las modificaciones genéticas. Por ejemplo, como ya ha sido hablando a lo largo de la presentación, pues hay algunas modificaciones como las que se hacen en los cultivos, de que las hacen más resistentes al frío, o de que hay algunas que incluso hicieron que desarrollen ciertas proteínas para que al momento de que alguna plaga se las intente comer, pues estas se mueran. Lo que se trata de hacer con todo esto es que sea como que más fácil de cultivar, y en todo aspecto siempre se intenta que la planta o el fruto que dé la planta no sea tóxico para las personas. Sin embargo, en ocasiones no se puede medir con toda la biodiversidad que hay alrededor, y a lo mejor alguna otra especie se podría ver afectada. También se pueden tener algunos peligros, ya sea para los humanos o para el medio ambiente, ya que aunque se intenta evitar esto, hay algunas limitantes, ya que pues claro, en un laboratorio al momento de estar haciendo los experimentos se sabe que no va a haber cosas externas que interfieran, pero al momento de ya tenerlo a lo mejor en un cultivo muy grande, pues ya no se puede controlar dónde quedan algunas semillas, si algún animal se llevó algún fruto y queda en otro lado, o incluso si el polen se lleva a otro lado por medio de las abejas y se llega a contaminar de forma genética algunas otras plantas. También a su vez, de hecho, hubo un caso que había leído, no recuerdo bien en dónde fue, en el que algunas hierbas no deseadas o malas hierbas empezaron a tener cierta resistencia hacia herbicidas, y se cree que pues era esto mismo. También tenemos algunos casos como, bueno, ya se mencionó mucho, por ejemplo, el de la oveja Dolly, o también tenemos clonación terapéutica, la cual pues trae muchos beneficios, pero también trae muchos contras en cuestiones éticas, ya que lo que se hace es tomar una célula de un individuo y le sacan su núcleo, y esta la llevan a un óvulo el cual esté hueco, y lo que se hace es generar un embrión con esto, y una vez se genera un embrión, llega a una etapa avanzada y se le sacan células madre, con las cuales pues se utilizan para fines terapéuticos, como puede ser el restaurar algunas neuronas, por ejemplo, o para generar algún tejido. Sin embargo, pues a pesar de que esto se oye bien en un aspecto, pues no puede ser del todo bueno el estar generando como que embriones a gusto. Si como iba comentando, pues esto genera ciertos ámbitos que pues se ven poco éticos, el estar como que generando en masa pues estos embriones, y pues, o sea, se genera cierto debate de que pues sí trae buenas cuestiones para la medicina, pero pues no se ve muy bien éticamente. Y también a su vez, hablando de embriones, es que también hay lugares que empiezan a modificarlos genéticamente, ya sea de forma in vitro, por ejemplo, de que, o sea, tratan de como que quitar ciertas cosas malas que pueda haber en la genética del individuo, o en dado caso incluso mejorar algunas que ya tenga, o sea, no sé, hacerlo más inteligente, por ejemplo. Y pues esto también por su lado se oye bien, pero pues tiene la contra de que esto va a generar mucha desigualdad, ya que pues no todos van a poder acceder a este tipo de modificaciones, y además de que pues actualmente no se sabe si podría tener algún efecto repercusivo en más de un aspecto. La ciudad utópica. Bueno, ahora yo les voy a dar ya les dieron todo el contexto biológico y que hay sobre estudios y todo sobre la genética. Pero vámonos al contexto del libro que nos refirió el profesor, que es de bioética. La ciudad utópica, pues en sí, propone que estos nuevos cambios que están a disposición de todos, entre comillas, y que salen toda la fuerza de nuestras mentalidades, podrían cambiar, hacer un
dejando de lado pues todo lo que es físico y biológico, la moralidad causaría un tipo de pues como ruptura y ahí está mi sin embargo. Estos nuevos logros también son símbolos de una separación, es lo que les dije de la ruptura. En una sociedad la cual tiende a dividirse en los que saben y los que no saben. Había un apartado donde decía, pues, diciéndolo coloquialmente, los modificados y los no modificados, ya que estaríamos hablando, por ejemplo, de los bebés modificados genéticamente al placer de los padres, por así decirlo, o sea, ya sea por enfermedades, que tú tengas una enfermedad dentro de ti, pues no se la quieras heredar a tu hijo, o que quieras modificarlo para que se vea más bonito y tenga cierto color de cabello, cierto color de ojos, cierto color de piel. Ya serían una nueva cepa pues, de nacimientos de bebés los cuales están modificados genéticamente y nacieron específicamente de esa forma, y los que nacieron de la forma natural, por así decirlo. Se causaría esa separación en la sociedad ya en un punto más extremo, en el donde la mitad sería creada por cosas artificiales y la otra mitad sería creada por pues, los humanos normales. Implica el distanciamiento social, esto por generar nuevas castas de individuos, es lo que yo les expliqué, los poseedores de los provistos y los privilegiados y los ignorados. ¿Por qué privilegiados e ignorados? Porque, repito, está a disposición de todos, pero en sí, pues ya hemos visto que la economía siempre va a formar parte de los avances científicos. Entonces, quieras o no está a disposición de todos, te lo ponen como muy bonito, pero pues obviamente cuesta dinero, necesitas dónde, cómo, con qué. Ahorita en la actualidad creo que nos había comentado un profesor que solo se puede hacer posible en Suecia. Y entonces, Yolanda, y entonces pues ahí va a ver si está a disposición de todos, o sea, cuánto costaría ir a Suecia o Holanda hacerlo y cuánto cuesta el tratamiento, porque tampoco es como que, sí, sea gratis. Entonces, ahí por eso se ponen privilegiados e ignorados. Y pues ya en sí sería Y pues bueno, como conclusión, como equipo, nosotros concluimos que en realidad la genética tiene bastantes beneficios hacia nuestra propia comunidad. Sin embargo, uno de los puntos importantes de los que se trataron dentro de la exposición es que, la manipulación del genoma no está a disposición de todos, entonces el hablar de manipulación del genoma es hablar desde un estado, pues, más que nada de... espérame, se me fue la palabra. Bueno, entonces hablar básicamente de la manipulación del genoma es hablar desde un concepto de privilegio. Y no solamente tiene que ver esto, sino el hecho de preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo bien las cosas? ¿Realmente es moralmente correcto manipular el genoma a nuestro antojo? Porque uno de los ejemplos que se da es que más que nada, sobre todo a lo que hago hincapié, porque como la mayoría de aquí son biólogos, ¿realmente es correcto modificar genéticamente un árbol para meterlo en lugares a los que nosotros ya nos encargamos de destruir? ¿O realmente es más importante preservar aquellas especies y que sobre todo aquellas especies puedan generar ese conjunto de identidades genotípicas y fenotípicas a gran espectro? Porque realmente aquí entramos otra vez en un concepto en el cual nunca vamos a terminar y del cual se va a generar un debate y del cual nunca vamos a acabar, y es un círculo de estarnos preguntando si realmente estamos haciendo bien las cosas o no, sobre si tenemos derecho a modificar cualquier tipo de organismo, no tenemos derecho, por qué es correcto, por qué no es correcto. Claro que hay cosas que benefician a un ecosistema, pero hay otras cosas que se preguntan desde un concepto biológico de ¿realmente está bien modificar ecosistemas
que ya fueron destruidos simplemente para preservar lo poco que nos queda o para generar otros nuevos ecosistemas. Y ya. Gracias. Gracias.